lo que quieras. Escuchemos, salud pública. Importantes anuncios. Que tenemos un anuncio relevante. Nos vamos hasta Palacio de López rápidamente. Habla el ministro Hernán Puteman. ¿Listos? Bueno, muy buenos días a todos. Le agradecemos a los trabajadores de los medios de comunicación por la presencia. En esta ocasión nos compete comunicar una decisión presidencial de interés nacional. Como ustedes saben, desde el inicio de la pandemia del COVID-19, el Poder Ejecutivo dictó decretos que establecían medidas sanitarias con respecto a la pandemia. Estas decisiones, estos decretos llevan rigiendo la vida de la sociedad paraguaya y de distintos sectores económicos por casi 2 años y surgieron bajo una finalidad que se mantiene, que es proteger la salud y la vida de todos los paraguayos. La situación en la que, o el contexto en el que surgieron estos decretos, era un contexto diferente al que estamos viviendo hoy, un contexto, como ustedes recordarán, de total incertidumbre. El objetivo de los decretos en ese momento era evitar que haya interacciones humanas, de modo a disminuir la velocidad de los contagios y consecuentemente evitar el colapso del sistema sanitario, como sucedió en varios países, como había sucedido en varios países de Europa con sistemas sanitarios bastante fortalecidos, mucho más que los nuestros. Esos decretos surgieron con esos objetivos. Hoy, también en esa época no teníamos las vacunas. El único método con el que contábamos era evitar las interacciones humanas. Hoy la realidad que vive nuestro país es distinta. La finalidad es la misma siempre, proteger la vida y la salud de las personas. Pero hoy contamos con métodos distintos, en este caso con el único método, además del uso de tapabocas, que es la vacuna, y también contamos con una curva de aprendizaje doloroso, por cierto, para muchas familias paraguayas, pero hoy contamos con aprendizaje cómo convivir con este virus. En ese sentido, hasta el día de hoy está vigente el decreto que establece medidas sanitarias y la decisión de la presidencia es no volver a dictar un decreto que establezca medidas sanitarias. Es decir, hasta hoy a las 12 de la noche rige este decreto que está vigente y a partir de mañana ya no contaremos con decreto. Sigue vigente la ley de mascarillas, la ley de uso obligatorio de mascarillas sigue vigente en lugares cerrados y en los lugares abiertos donde no se pueda guardar la distancia. Eso sigue vigente porque está en una ley que, como ustedes saben, en el orden de jerarquía de las normas está por encima del decreto. Hoy lo que nosotros comunicamos es que ya no se dictará un nuevo decreto. ¿Esto implica que la pandemia ha terminado? No significa que la pandemia ha terminado, no significa que la situación de emergencia ha terminado. Lo que significa es que los esfuerzos del gobierno se van a volcar totalmente a incentivar la vacunación, porque creemos que esa es la clave para salir de esto. Pero ya no más mandatos obligatorios ni restricciones para la ciudadanía, sino vacunas. El único camino para salir de esto son las vacunas. Yo creo que podemos mencionar simplemente, ustedes conocen bien los decretos porque ustedes hacen una lectura cada vez que se emiten. Básicamente lo que aquí queda sin efecto son todas las medidas o todas las imposiciones que hay con respecto a los locales gastronómicos, a los eventos, ya sean sociales, culturales, deportivos. Estamos hablando también de la educación, de los establecimientos educativos. No solamente estamos hablando de la educación superior, de las universidades, que hoy también en muchos casos siguen mediante la plataforma
plataforma digital y creemos que también para el proceso de aprendizaje lo correcto es que se retorne a las aulas, a las universidades. También queremos destacar que nuevamente y recordarles que la ley de mascarillas se mantiene vigente y el Ministerio de Salud también ahondará con respecto a las recomendaciones, porque ¿qué es lo que pasa a partir de hoy? Los decretos en donde estaban establecidas las medidas sanitarias que prevían ciertos mandatos o ciertas obligaciones para la ciudadanía, hoy pasan a ser recomendaciones del Ministerio de Salud, que según la situación epidemiológica van a seguir recomendando cómo tenemos que cuidarnos, qué es lo que hay que hacer para evitar los contagios. Pero como les dije, la situación de hoy es muy distinta. Ya pasaron 2 años y es la decisión de la presidencia hoy ya sabemos cómo convivir con este virus, sabemos cómo comportarnos y es una responsabilidad de todos tratar de salir de esta situación. Pero la clave está en la vacuna, esa es la clave. Las circunstancias han cambiado y también la estrategia del gobierno tiene que seguirle a ese cambio contextual o circunstancial. Me gustaría cederle la palabra en primer lugar al ministro de Salud Pública y Bienestar Social, luego al ministro de Educación y por último al ministro de Hacienda. Adelante, ministro. Muy buenos días. Creo que no hay mucho que agregar después de lo que dijo el señor ministro Guteman. Solamente decir que, como dijo él ya anteriormente, la pandemia no ha terminado. Seguirán vigentes el uso de tapabocas, el ingreso al país con doble vacunación, o sea, el carnet de vacunación en este caso, y las medidas serán adoptadas por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social en el sentido que seguirán vigentes los protocolos como recomendaciones, no ya como un decreto. Vamos a enfocarnos especialmente en todo lo que es el proceso de vacunación. Hoy específicamente con el señor ministro de Educación estamos iniciando con todo el equipo el proceso de vacunación en las escuelas, que esperamos sea realmente exitoso. Muy bien. Clarito, Arturo. Sí. Se levantan las medidas sanitarias por decreto, pero nosotros estamos aquí sin mascarillas ahora. Pero al salir mascarilla. Pero al salir, sí. porque ahí hay una ley. Y después las recomendaciones, lavado de manos, tratar de evitar estar entre 500 aquí, gritando gol y compañía. Tratar de evitar.